Buenas tardes. Hoy voy a grabar el capítulo 21 del libro, este, que tiene como título El fantasma. Em, y hace referencia a al matema, ¿no? Del fantasma, que es este que se ve acá, eh, que se escribe sujeto, rombo, objeto, objeto A. ¿No? Entonces, escribe la relación que hay entre el sujeto y el objeto. ¿Mm? Eh, bueno, pasemos a leer a ver qué nos dice. Vamos a retomar el fantasma para explicar. Ahora lo voy a hacer un poquito más atrás y lo vemos completo el grafo. Aquí está el fantasma. Para explicar el matema, y luego haremos algunas consideraciones acerca del fantasma en la neurosis. Cuando decimos matema, hacemos referencia a las fórmulas de Lacan, algunas de las cuales ya hemos visto. En la física se establecen leyes por medio de fórmulas escritas. Dichas fórmulas son operaciones lógicas y en sí mismas carecen de significación, solo dan cuenta de la lógica, establecen como escritura la lógica de una ley. Luego es preciso hablar alrededor de dicha escritura para que se la pueda entender. Pero la escritura es el articulador de aquello de lo que se trate. La escritura es el articulador de aquello de lo que se trate. En el psicoanálisis podría decirse, el matema es el intento de dar cuenta de lo real. En tanto lo real es imposible de decir. Em, bueno, en el psicoanálisis el matema es el intento de dar cuenta de lo real, en tanto lo real es imposible de decir. De vuelta nos encontramos con el problema de afirmar algo relacionado a lo neuménico kantiano, ¿no? Como lo real, ¿no? Aquello de lo cual lo simbólico estaría, a lo cual lo simbólico estaría bordeando, ¿no? Pero me gusta más la idea del creacionismo del lenguaje, ¿no? Entonces, em, el matema sería justamente aquella síntesis simbólica en la cual se apoya la lógica lacaniana para dar cuenta de el mundo que le es propio al sujeto, ¿no? Pero siempre pensando en una, em, no, siempre no pensando en un real objetivo eh, y imposible de alcanzar. No, no. Creacionismo del lenguaje. Ese eh, aspecto mm, o esa lectura que se puede hacer de Lacan, que yo la aprendí de escucharlo y leerlo a Alfredo Eidelstein, me resulta la más conveniente de las lecturas, ¿no?
Entonces, el matema es el intento de dar cuenta de lo real, en tanto lo real es imposible de decir, no. El matema es una articulación, una síntesis que produce una articulación lógica para, de esa manera, producir eh, la realidad, que no es lo real, la realidad para un sujeto. Para todo sujeto sería en este caso porque es la estructura que permite eh, establecer qué es un sujeto eh, y cuál es su realidad, ¿no? Em, la transmisión del psicoanálisis tiene como articulador fundamental al matema, con lo que se intenta disipar el deslizamiento de todo dicho. Bien, bueno, ahí podríamos estar de acuerdo que eh, por un efecto metonímico, todo lo que es dicho va mutando a medida que se va hablando de ello y por lo tanto no tendríamos algún modo de fijar algunos pilares importantes para analizar estructuralmente el sujeto. Entonces, el matema, como pasa en matemática también, eh, con las fórmulas, matemática en física, bueno, básicamente la mayoría de las ciencias o muchas de las ciencias están matematizadas y eso disipa o intenta disipar el deslizamiento de todo dicho, ¿no? Por supuesto, del otro lado está la idea de que no hay universal, porque todo universal se sostiene en un particular excluido. Em, Así que eh, intentamos disipar el deslizamiento sin que eso sea todo, ¿no? Dentro del marco del no todo. La fórmula del fantasma, como ustedes han visto, consta de tres elementos que responden a una consistencia lógica. El sujeto designa al sujeto, así constituido en función del inconsciente. Esto quiere decir que el sujeto se divide en dos significantes que lo constituyen, o mejor dicho, que el sujeto se define entre un significante y otro significante, Em, que tampoco son fijos, ¿no? Van variando. A medida que se habla, eh, en la medida en que se relaciona con las demás personas, todo esto tiene una dinámica, ¿no? Veamos el segundo elemento del matema, el rombito llamado losange. Este es el articulador que define la relación lógica entre los otros dos términos, ¿no? Entonces, el rombo define la relación lógica entre el sujeto y el objeto. Para desarrollarlo deberíamos ocuparnos de la alienación y la separación, pero por el momento reduciremos la articulación a lo mínimo indispensable para entenderlo. Digamos que lo que está en juego es la implicación recíproca entre la división del sujeto y el resto, el objeto A. De esa división se produce un resto que es el objeto A. El objeto A como causa em, de la división del sujeto. Sujeto tachado sí y solo sí el objeto A.
O sea que el objeto A es la causa de la abarradura del sujeto, ¿no? El tercer término es el objeto A, del cual ya hemos dicho algo y que en parte retomaremos en la próxima clase. Se puede decir del fantasma que se presenta enmarcado, más aún que funciona como un marco, funciona como un marco, como una ventana, para hacernos entender, diferenciemos la función de la puerta de la función de la ventana. A ver si encontramos em, un cuadro, una pintura, em, que, bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a poner pausa. Bueno, estábamos en la idea de que el fantasma funciona como un marco. Aquí les voy a mostrar un cuadro de Salvador Dalí que si no me equivoco, lo han usado eh, para explicar esto del fantasma, porque está muy claro. em, a ver, ahí. Eh, creo que creo que está bien que está compartiendo. A ver, compartir toda la pantalla, compartir. Sí, bueno. Lo que pasa es que no me está marcando el marco justamente. Em, bueno, ahí es un cuadro de Salvador Dalí, eh, que el título es Muchacha en la ventana. Es la hermana de Dalí mirando a través de la ventana, ¿no? Entonces, el fantasma en la estructura del sujeto vendría a funcionar como un marco que delimita la visión. Es decir, hay cosas que esa muchacha no puede ver, eh, y hay cosas que sí puede ver en función de los límites que el marco eh, le em, impone a la visión, ¿no? Entonces, una primera aproximación imaginaria a lo que sería el fantasma podría ser esta eh, ventana, ¿no? Em, para hacernos entender, diferenciemos la función de la puerta de la función de la ventana. La puerta, por así decirlo, sirve para pasar de un lugar a otro, y ya hemos dicho que los lugares se determinan desde lo simbólico. La ventana es otra cosa y para ponerlo en evidencia, recuerden el sueño del hombre de los lobos. Es a través de la fijeza que impone una ventana que ve a los lobos. En el análisis del sueño, Freud destaca que la ventana se abre como los ojos del sujeto para ver entonces la mirada de los lobos, aquello que se da a ver mitigando el horror de la visión de la escena primaria. Podríamos decir que la ventana, en su fijeza, detiene ese horror. Em, las ventanas enmarcan lo que se da a ver, no están hechas para pasar a otro lugar, sino para detener el acceso a un horror fundamental. Como contrapartida, piensen en el horror que producen las películas donde una puerta da al vacío. La ventana está hecha para ver y no caerse, para sostener el deseo de ver. Reparen en que hemos dicho sostener el deseo. Bien, otra este,
frase importante de este relato, porque justamente es la existencia de ese marco con sus límites lo que permite que el deseo se pueda sostener, ¿no? Eh, lo opuesto al deseo sostenido sería el sin deseo, ¿no? Precisamente de eso se trata en el fantasma, es el sostén del deseo. A nivel del goce, del más allá del placer, es una estrategia para abordarlo desde las condiciones mismas del principio del placer. El placer no quiere decir que no hay goce, quiere decir gozar lo menos posible. Podemos preguntarnos ahora a qué responde el fantasma. Habíamos dicho que en el piso superior del grafo 4, el sujeto se encontraba con el capricho indescifrable del deseo del otro. Vamos al piso superior del grafo 4. Habíamos dicho, entonces, habíamos dicho que en el piso superior del grafo 4, el sujeto se encontraba con el capricho indescifrable del deseo del otro. Aquí aparecía el deseo, ¿no? Em, Ante esta interrogación del otro, el sujeto se pregunta, ¿qué quiere de mí? Lo que aparecía representado por la línea curva superior, esa línea curva, ¿no? ¿Qué quiere de mí? La respuesta a esta pregunta se articula a nivel del cuerpo. Más precisamente se responde con los bordes del cuerpo, que es donde la pulsión hace su recorrido, ¿no? Es en el cierre del anillo de la pulsión, en el tercer tiempo, donde el sujeto enmarca la respuesta en el fantasma. De lo que se trata es de detener en este punto la interrogación caótica del otro proponiendo el señuelo de un objeto. Entonces, ¿qué me quiere? ¿Qué quiere de mí? ¿O qué quieres? Da lo mismo. Eh, es una pregunta que insiste y que eh, de no existir el fantasma, se le irían proponiendo respuestas a esa pregunta, ¿qué quiere, qué me quieres? De manera indefinida y caeríamos eh, en una eh, imposibilidad em, de que el sujeto esté de alguna manera equilibrado, de alguna manera estable, estabilizado, porque esa pregunta insistente eh, metonímicamente requeriría una constante respuesta, ¿no? Em, una constante y distinta respuesta en cada caso, ¿no? Como un golpe en el que cada golpe es una respuesta, ¿no? Y no se detiene nunca. Bueno, imagínense esa situación. eh, no habría posibilidad de hacer nada en la vida como individuo, ¿no? Este, porque estaríamos detenidos en esa actividad alienante, ¿no? Em, entonces, el fantasma tiene que ver con eso. Se trata de detener la interrogación caótica del otro proponiendo el señuelo de un objeto. Como antes dijimos, la respuesta a la pregunta por el deseo del otro se formula proponiéndose el sujeto
para ser chupado, mordido, etcétera. La escena a la que aludíamos en el sueño del hombre de los lobos responde a esto. Y también puede encontrar otra referencia en el Soy pegado por mi padre, de Pegan a un niño, un texto, ¿no? De Freud. Ahora daremos un pequeño rodeo para poder explicar la función del fantasma en la neurosis. Freud decía que la naturaleza ha dotado de una elevada porción de narcisismo al pene. Bueno, otra cosa que debemos obviar. Em, pero bueno, si lo decía Freud, lo decía Freud. No, a nosotros no nos interesa porque queremos abrir el juego hacia otras latitudes. Freud decía que la naturaleza ha dotado de una elevada porción de narcisismo al pene, lo que por otro lado contrasta fuertemente con la falta de dominio del yo sobre dicho órgano. De aquí se deduce que el pene está en negativo en la imagen narcisista del cuerpo, con lo cual entendemos que la afirmación de Freud equivale a decir que el narcisismo del pene tiene que ver con una investidura real y no imaginaria. Pero el órgano pene, para funcionar, tiene que estar marcado por el orden simbólico, sometido a las condiciones del principio de placer que limita y regula su funcionamiento. Esta regulación y este límite implica que el goce que allí se establece sea medible y es lo que se llama goce fálico, es decir, un goce limitado por el principio de placer. Bueno, valga aclarar que el goce fálico no tiene que ver con eh, únicamente el pene. Se trata de un goce de órgano que tiene que ver con el frotar, con el este, excitar la zona, ¿no? Entonces, cualquier goce, no importa si se trata de penes o vaginas, orejas, ojos, em, eh, culo, em, bueno, no importa, boca, no importa de qué cosa se trate, sino que eh, sino que esté sometido a las condiciones del principio que regula esta regulación. Bien, entonces eso es goce fálico, no importa, no estamos hablando del pene, sino de cualquier goce respecto de algún órgano o parte del cuerpo. Ahora bien, decíamos que el pene es negatividad en la imagen narcisista, lo que aparece redoblado para el hombre en la imagen femenina que se le propone como objeto. Lo que se presenta como negatividad en la imagen del yo es lo que Lacan escribe menos phi. Esta no especularidad, dice Lacan, predestina al falo como negatividad a dar cuerpo al goce como falo simbólico. Retomemos las cosas a nivel del principio del placer. Sabemos que el goce está limitado ya en lo biológico por la homeostasis del placer, en la satisfacción que el ser biológico encuentra, pero esto no es todo, agrega Lacan, ya que el goce está interdicto a quien habla como tal. Lo que quiere decir que el placer en el sentido natural se encuentra redoblado por la ley pertinente al principio del placer, proceso primario, lo simbólico. Entonces, para el sujeto ya instaurado por el principio del placer, se abre más allá de este principio la dimensión de un goce infinito. El problema que se plantea es cómo nombrar a ese goce. Hemos dicho que hay un menos phi, lo no especularizable. En el placer, en el sentido más amplio, esto se manifiesta por la detumescencia del pene que limita el goce.
Seguramente lo que Freud busca en la amenaza de castración como prohibición de la masturbación, de una manera demasiado empírica, era la forma en que la ley, redoblando el placer, limitaba algo el goce del órgano negativizándolo. Retomando lo que decíamos, por el principio del placer se produce una pérdida de goce en el sentido de un goce más allá del placer. En lo imaginario, esta pérdida de goce se presenta por el menos phi. em, y el I' de A tiene tanta pregnancia porque encubre esta falta. Pero lo que nos importa destacar ahora es que la negativización del pene en lo imaginario es lo que predestina al falo a ser el significante del goce. Nos referimos aquí al falo simbólico Fi mayúscula. El Fi minúscula que falta en la imagen especular, en tanto evocado por la detumescencia del pene, es una limitación de la potencia. Lo que Freud considera como rasgo de la omnipotencia materna era el falo. En términos de Lacan, habría que decir que esto ocurre cuando la madre encarna al otro, al otro con mayúscula. La castración de la madre equivale a la pérdida de su omnipotencia y la falta imaginaria en ella, en su imagen falta un pene, es lo que toma la función de Fi mayúscula, falo simbólico. Recuerden que un significante es lo que hace que pueda decirse que algo falta en su lugar. Ese significante, en tanto nombra lo que falta en la madre como otro, es el significante del goce. Resumiendo, la ley deja un goce perdido en el otro. ¿Cómo se elige el símbolo de ese goce? Lacan dice, esta elección es permitida por el hecho de que el falo, o sea, la imagen del pene, es negatividad en su lugar en la imagen especular. Esto es lo que predestina al falo a dar cuerpo al goce en la dialéctica del deseo. Pero para que el falo sea significante del goce perdido, es necesario que aparezca como lo que falta en el otro. Es- Eso es la castración de la madre. El falo es el significante del goce, dice Lacan, incluso si viene a colmar una falta, sería el caso del pene del compañero homosexual o del fetiche. Ya hemos dicho que el perverso, haciéndose instrumento del goce del otro, asegura la existencia de ese goce, para lo cual necesita el significante que diga qué es lo que el otro le falta. Bueno, mucho pene. Eh, este, y lamentablemente hasta este punto se ha perdido la explicación del fantasma. Em, Vamos a seguir avanzando en la lectura, y después voy, si no retoma el tema del fantasma en los términos simbólicos, em, voy a tratar de hacer un nuevo, una nueva síntesis sobre lo que eh, el fantasma en la estructura del sujeto aporta al sujeto. Vamos a insistir en una cuestión, el goce que falta, hemos dicho que este es infinito, es real, es innombrable. Que el falo simbólico sea un nombre para ese goce no quiere decir que dé cuenta de él, es en todo caso su metáfora. Precisamente lo infinito del goce, en tanto innombrable, es la causa del deseo. Lo infinito del goce es la causa del deseo. Recuerden la frase, el goce está interdicto a quien habla como tal. Antes leímos interdicto en el sentido de prohibido
Ahora proponemos interdicto como entredicho. No hay manera de orientarse en la búsqueda de este goce interdicto si no es por la operación del significante falo. Ahora sí estamos en condiciones de pasar, ahora sí estamos en condiciones de pasar al fantasma neurótico. Bien, pene, 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 y ahora pasa al fantasma neurótico. Lacan dice que este identifica falo simbólico con demanda del otro. Eh, Dicho de otro modo, en vez de haber una falta en el otro, que sería el objeto A, hay un pedido del otro, es decir, que la estrategia del neurótico consiste en sustituir el objeto A por la demanda, el deseo del otro por su demanda. Si ustedes hacen esta sustitución en la fórmula del fantasma, verán que se transforma en la fórmula de la pulsión. Claro, esta es la fórmula del fantasma y si cambiamos A por D, tenemos la pulsión. ¿Sí? En todo caso, la diferencia con la pulsión es que la pulsión implica que no hay objeto, mientras que la estrategia neurótica consiste en plantear una demanda como posible de satisfacer. El fracaso de esta estrategia, la aparición del objeto A, hará perder al fantasma su función de enmascarar la angustia. El obsesivo oculta la angustia acentuando lo imposible de su desvanecimiento como sujeto con la fortaleza de su yo. El neurótico se aferra a la castración imaginaria, menos phi, ya que es la condición de la fortaleza de su imagen. Lo que ocurre es que lo no especularizable hace de la imagen, en primer lugar la propia, una imagen deseada precisamente porque ésta adquiere la función de velar lo que falta. Si ustedes quieren, y prima pone entre paréntesis em, al otro, bueno, al objeto. Entonces, el yo del obsesivo encubre su castración imaginaria a la que se aferra para no desvanecerse. Sin la función del menos phi, sostén de la imagen narcisista, el neurótico, no solo el obsesivo, se encontraría realmente a merced del goce del otro, sin ninguna posibilidad de reconocerse. Para concluir, digamos que la diferencia entre la fe del perverso y la no fe de la histeria reside en que el histérico se ofrece al otro a condición de que el deseo permanezca insatisfecho. Bueno, no volvió sobre el fantasma. Yo voy a intentar, entonces voy a intentar em, ir a leer las partes que me interesan a mí eh, destacar de lo que significa el fantasma, ¿no? Entonces, en primer lugar está em, el matema del fantasma, que es la relación entre el sujeto y el objeto A. eh, el objeto A causa del deseo, ¿no? Y luego tenemos esto que dice, se puede decir del fantasma que se presenta enmarcado, que se presenta enmarcado, ¿no? Aquí tenemos un marco. em, Funciona como un marco, como una ventana. Para hacernos entender, em, diferenciamos la función de la puerta de la función de la ventana.
La puerta, por así decirlo, sirve para pasar de un lugar a otro y ya he dicho que los lugares se determinan desde lo simbólico. Em, la ventana es otra cosa y para ponerlo en evidencia, recuerden el sueño. Bien, la ventana es otra cosa. Eh, las ventanas enmarcan lo que se da a ver. No están hechas para pasar a otro lugar simbólico, sino para detener el acceso de un horror fundamental. Como contrapartida, piensen en el horror que producen las películas donde una puerta da al vacío. La ventana está hecha para ver y no caerse, para sostener el deseo de ver. Bien, entonces, lo que otorga el fantasma a la estructura del sujeto es un marco en donde el deseo pueda realizarse gracias a tener unos límites que impiden que la visión se desborde, ¿no? Que esté enmarcada quiere decir que hay una serie de objetos con los cuales vamos a poder contar con cierta seguridad, este, y con esos objetos eh, a lo largo de nuestra vida, aunque el fantasma puede ir cambiando, ¿no es cierto? Si hacemos un análisis, se espera que atravesemos nuestro fantasma y los objetos se dispongan de otra manera, más allá de ese atravesamiento, siempre el fantasma presenta una cierta rigidez que encuentra su fuente en el momento en que el sujeto adviene, nace, ¿no? Em, digamos que los elementos del fantasma, lo que es posible, lo que es dado a ver, ¿no? Vienen con el sujeto en su advenimiento, ¿no? Em, por lo tanto, a lo largo de su vida, em, un individuo en la dimensión em, subjetiva, digamos, eh, va a tener acceso, eh, acceso no, digamos, va a poder ver algunas cosas y otras no las verá nunca. Eso no quiere decir que hay algo objetivo que ver, sino que en esta idea del creacionismo del lenguaje, el fantasma es justamente una creación del propio lenguaje eh, y contiene de algún modo, contiene y sostiene al deseo. Digamos que si ese marco no estuviese, si el fantasma por alguna razón cayese, caería con él el deseo porque eh, se produciría un fenómeno que es que todo significante produciría un efecto de significación, ¿no? Eh, eso es porque habríamos perdido la ley que sería ese marco de la ventana, habría desaparecido esa ley y por lo tanto eh, lo que pasaría es que se vería todo. Ese ver todo tampoco hace referencia a lo real, sino que hace más bien referencia a un despelote significante, digamos, ¿no? En donde todo eh,
lo que se presenta como significante produce un efecto de significación y por lo tanto el sujeto queda detenido frente a eso, ¿no? Em, entonces reparen en que hemos dicho sostener el deseo. Precisamente de eso se trata en el fantasma, es el sostén del deseo. Bien, es el sostén del deseo. Gracias a esa ley simbólica que lo establece como un marco de referencia en donde el sujeto cuenta con ciertos objetos, y eso le permite estar estabilizado, ¿no? Em, otra parte que me interesa. Ante esta interrogación del otro, el sujeto se pregunta qué quiere de mí. Lo que aparecía representado, claro, qué quiere de mí el otro, ¿no? Entonces, eh, lo mismo que decía, esto se puede describir del mismo modo que lo estaba describiendo recién. Sería, si no hubiese la posibilidad de tener esa pregunta, em, s- con una respuesta, eh, si las respuestas fuesen siguiendo el derrotero metonímico de deslizamiento, eh, pasaría lo mismo que estaba ejemplificando con el marco de la ventana. Eh, no habría una significación que viniese a sosegar al sujeto y a darle un, una estabilidad, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de detener este punto de interrogación caótica del otro, proponiendo el señuelo de un objeto. Bien, entonces el fantasma sirve para detener la interrogación caótica del otro, que me quiere, ¿no? Em, y con eso yo creo que más allá de todo el recorrido genital biológico que nos ha propuesto aquí el libro, me parece que esto último que he subrayado es lo más importante en términos, el inconsciente está estructurado como un lenguaje en términos de Lacan, ¿no? Así que bueno, aquí terminamos.